Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y videopodcasting realizado por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que participa en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de Doble Dependencia, con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Francisco Colonna, productor ejecutivo, Max Van Haubart, diseño gráfico, Florencia Benítez, musicalización, Juliana Quiñones, y en la locución, Roque Colonna. Los distintos capítulos del Rincón de Atso los encontrarás en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en iVoox. Filmamos con una cámara Sony HXR MC88, grabamos con un equipo Zoom H6 y usamos la switchera ATEM Mini de la firma Blackmagic Design. Dale. Hola a todos y todas, bienvenidos al Rincón de Atso, lugar de video podcasting del Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que se publica en el canal de YouTube de Aportes de la Historia. Este es el capítulo 65 del Rincón de Atso. Cumplimos hoy 70 entregas si sumamos los 5 episodios pilotos. Con este trabajo cerramos el año 2022-23. Esta entrega, Maxi, se tendría que haber producido a finales del 2022. Lo cierto es que fue imposible realizarlo. El año 2022 fue un año muy intenso. Es muy gracioso, ¿no? Porque primero salió el capítulo 71, donde tuvimos como invitado a Julio César Melón Pirro, que compartió con Diana algunas cuestiones sobre el peronismo. Y después viene el capítulo 70, pero bueno, así son las cosas en el Rincón de Atso. Nos acompaña remotamente Francisco Colonna, estudiante avanzado de la carrera de Historia y director de este capítulo. Estoy además con vos, Max Van Haubart, creador del Rincón de Atso, productor y editor de esta entrega. Y yo, como el Zócalo lo indica, trabajo donde el Zócalo informa. Queremos agradecer a todos los oyentes y público que nos acompaña semana tras semana. Por supuesto también a los colegas, alumnos y graduados. Para nosotros, Max, como parte de la comunidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Rincón de Atso es un proyecto importante de transferencia marcado en la educación virtual y a distancia. Hoy vamos a realizar un tratamiento sobre el film Argentina 1985. Continuamos el camino que planteamos en nuestro punto cero, que fue el primer capítulo del Rincón de Atso, que se denominó El nombre de la rosa, un recorrido por el cine, el aula y la imagen. Muchas de las claves que ustedes escucharán en este episodio están planteados en los capítulos que realizamos sobre el cine en el aula. Sin embargo, Max, la perspectiva de análisis está planteada a partir de un debate en las redes que se dio en torno a este film entre colegas. Es cierto, hubo muchas formas de análisis, pero este en particular, el cual motorizó la arista de análisis que hemos elegido, y el cual es que este contenido, se discutía, podía darse ahora en el aula a partir de contar con un film. Para mí fue una cosa increíble, y aparte lo extenso de ese debate, como dije, entre otros. Pero bueno, esta era la pregunta central, que este contenido ahora podía darse en el aula porque contábamos con este film o ficción. Y esto es lo que vamos a discutir, Max. Parroquiales antes de empezar. Hace 40 años comenzaba a estudiar el profesorado de Historia en la Facultad de Humanidades en el edificio de Maipú y Marconi. Fue un año muy importante para la democracia argentina y especialmente para nuestra universidad, que empezaba a recorrer la transición que llevaría a las elecciones de los centros de estudiantes. Esto ocurrió una semana antes de las elecciones generales que proclamarían al doctor Raúl Ricardo Alfonsín presidente de la República. Lo que ustedes ven acá es una de las agrupaciones que participó en la primera elección del centro de estudiantes, que era la agrupación San Martín, a la cual yo pertenecía y estoy en la lista
los papelitos esos amarillos están en la lista. Y bueno, se han conservado bien, claro, un importante punto de partida a lo que abrió ese proceso. Además, quiero agradecer el acompañamiento del grupo de estudios latinoamericanos en los 69 primeros capítulos. Han decidido no participar más en las producciones del Rincón de Atso. El sello institucional del GEL solo estará presente en Historias de las Independencias. Si me permitís, felicitamos al doctor Nicolás Quiroga, quien ha concursado en la dirección del Centro de Estudios Históricos. Bueno, a él le mandamos un gran saludo y lo mejor para la nueva etapa que se viene para él. Bueno, Carlos, primera observación sobre esta temática es: hoy se está discutiendo por qué Argentina 1985 no ganó el Oscar y por qué sí, sin novedad en el frente. Y acá, para que no lo sepan, son dos películas que están ambientadas en dos hechos reales. Uno es la vuelta a la democracia en la Argentina y el otro es las vivencias en la Primera Guerra Mundial. Una es una suerte de confesión que hace Remarque sobre los horrores que van a vivir los hombres a través de una ficción, en este caso más que nada los jóvenes, y que hoy por hoy nos siguen conmoviendo. Sí, sí. Y nosotros ya tuvimos la oportunidad de hablar del cine bélico y precisamente sobre la versión de 1930, que la pueden encontrar si quieren en el canal de YouTube. Y la primera pregunta que yo haría es: ¿por qué es importante Argentina 1985? Tanto para los que vivieron ese proceso, como vos, por ejemplo, como cuando eras estudiante, como para nosotros que les preguntamos qué fue lo que pasó, qué se vivía en ese momento, qué se decía. Y me gustaría, la verdad, situarme más que nada en los días en que el fiscal, Julio Estracera, quien lo interpreta Ricardo Darín, realizó el alegato acusatorio, a las juntas militares por las violaciones de los derechos humanos durante el conocido proceso de reorganización nacional que ejercieron diversas juntas militares entre 1976 y 1983. Esos días transcurrieron entre el 11 de septiembre y el 18 del mismo año 85. Y su voz, la voz del doctor Estracera, nos acompañó en el mini-doc que hicimos hace unos años ya en la biblioteca de la universidad, que se llama El Informe Nunca Más, la potencia de un archivo, todo un título, la verdad, y que claramente además podés encontrar en el canal de YouTube. Y la verdad creo que sería necesario que lo veas antes o durante mientras estás viendo este episodio, porque va a ayudar en muchas cosas. Y en primer lugar, voy a recordar lo que lo decimos muy seguido, Carlos, es la introducción del documental Memory, The Origin of Alien, y que tomamos cada vez que queremos abordar un film, una película, una serie o un documental. Y cito textualmente: cada película es un producto de su tiempo y cada película exitosa dice algo sobre el momento que se hizo. Son exitosas porque remiten a historias e imágenes que la gente necesita ver en ese momento particular. Entonces, es necesario afirmar algo que es evidente. La filmografía realizada, en la cual los juicios son un elemento central de la historia, es variada y diversa, pero siempre es una fórmula que está presente, y Pablo Sirven las denomina películas tribunalicias. Ese es el título que le da. Y las novelas de este género de ficción legal, como la realización de en 1957, 12 hombres en pugna, dirigida por Sidney Lumet, nos revela lo intrincado del sistema legal y de los agentes judiciales en Estados Unidos, y especialmente lo que significa el juicio por jurado de larga data en la tradición del sistema legal norteamericano. Sí, es un clásico de clásicos de clásicos, 12 hombres en pugna, con unos actorazos. Después hay una remake, pero esta primer versión yo creo que merecía darle como el puntapié inicial a lo que vos denominás género tribunalicio. Y también tenemos las series de televisión que han recurrido a esta receta, y voy a citar, nos vamos a retrotraer al ámbito nacional: Hombres de Ley, con Federico Lupi, Rubén Estela y Norberto Díaz. Sí, gran serie tribunalicia producida en los principios, a mediados de los 80 en la Argentina. Si la pueden conseguir en YouTube hay muchos capítulos. Listo. Los que hemos visto varios nosotros. Y
Cada uno de los oyentes, eso queda a disposición de ustedes, va a elegir un film, una serie, una miniserie, un documental que lo ha impactado. Ejemplos sobran. Sí. Pero acá me voy a tomar un segundo para hacer una afirmación que esconde un interrogante y que puede servirle a los oyentes para reflexionar. Es, ¿por qué 37 años después del juicio nace esta versión? Esto discutíamos en la preproducción en noviembre y no entendíamos por qué tempranamente los críticos no ponían foco en esta cuestión. Sí. Dos datos en términos de producciones cinematográfica y el de realizaciones con respecto a las nominaciones al Oscar de índole temático. El primero, el más conocido que pone a la Argentina, es La historia oficial, que se estrenó en 1985 mientras transcurría el juicio a las juntas y obtiene el primer Oscar para la Argentina. Y narra la historia de una apropiación ilegítima. Y podríamos decir muchas cosas más. Como siempre, película que nombramos, se la recomendamos que la vean para que puedan entender el contexto de lo que también estamos hablando. Y el segundo film, mucho más reciente y que muchas personas más van a recordar, es El secreto de tus ojos, estrenada en el 2009 en base a la novela La pregunta de sus ojos de Eduardo Sacheri. Sí. Y es el segundo Oscar que gana la Argentina, y siempre con este hilo conductor que es lo vinculado a lo previo, lo que sucedió y lo posterior a lo que fue el proceso de reorganización nacional. Y los temas siempre centrales son los obstáculos que va a enfrentar la justicia para esclarecer hechos judicializables, junto a la impunidad y la búsqueda de la verdad judicial. Son temas también para ahondar mucho más y hacer otros podcasts. Ahora, si uno tuviera que rescatar un film que homologara con Argentina 1985, creo, Carlos, yo creo que no hay mejor ejemplo que El juicio de Nuremberg de 1961, que tiene un elenco multiestelar. Algunos nombres que escuchen no los van a conocer, pero es esperable. Pero que en su época fueron personas de gran peso. Y es claro que hay muchos otros juicios que se realizarán en este Tribunal Penal Militar contra quienes cometieron crímenes de guerra. Pero el más conocido de todos es el que se realiza contra los jerarcas del Tercer Reich. Y quiero sumar también a el Tribunal de Tokio. Sí, sí, otro film. Que es una joya para meterse en este mundo del cine y la literatura judicial. Y la cinematografía apenas, la verdad, Carlos, ha abordado el juicio a una persona como fue Adolf Eichmann, que es considerado el arquitecto de la solución final. Y ningún negacionista ha podido refutar su declaración. Este juicio, vos sabés que fue casi en su totalidad transmitido en vivo. Por la televisión pública israelí. Y digamos, el asombro a cómo explicó la construcción del holocausto, si vos querés, a lo que llevó el holocausto, de primera mano por uno de los arquitectos, ¿no? Como fue Adolf Eichmann. Sin remordimientos, porque lo que ustedes van a ver es, el juicio no duró un día, fue un juicio que duró semanas y hubo testigos, porque recuerden que parte de la población fue... Sí, pero con lo que él declaró, que es lo que después lo que va a estar en la banalidad del mal. Sí, sí. Y también, Carlos, hay que entender que en estos tiempos muchas veces pasa desapercibido el Tribunal Penal Internacional, que como ustedes saben, ha tratado a lo largo del tiempo innumerables casos de violación de derechos humanos. Apenas algunas series o películas tratan sobre las investigaciones de los fiscales o el proceso judicial. Los Balcanes, específicamente lo que es la zona de Europa del Este, es el mejor ejemplo. Sí, y vos sabés que Moreno Campo fue fiscal de ese tribunal durante muchos años. Ese dato no lo tengo. Sí, durante muchos años él hizo muchas acusaciones sobre crímenes de lesa humanidad o de derechos humanos. Y Argentina 1985 es como primera afirmación, una reconstrucción del trabajo que van a ver ustedes de la Fiscalía y los agentes estatales en un proceso judicial de tribunal oral que al llegar a las olas se transforma en ese ritual judicial que muestra el film y muestran otros tantos. Es lo que pasa adentro, lo que, como diría mejor dicho, lo que se cocina. Sí. Y por sobre todo lo que remarca es que el imperio de la ley había alcanzado a nada más y nada menos a todopoderosos comandantes militares y miembros de las juntas. Para muchos fue algo impensado, para otros era inconcebible. Esa pugna va a estar constantemente a lo largo del film representada por ciertos personajes. Sí.
Lo cierto es que el triunfo de Raúl Alfonsín derrumbó la autoamnistía del último presidente de facto, el general Viñoni, y las reticencias de gran parte del arco peronista de iniciar un proceso de semejantes características. Sí, sí. Y las tomas en picado y contrapicado que el film reflejan esta cuestión más que nada. Y me gustaría, antes de cerrar esta parte, es sugerir el documental Los nazis en Nuremberg, testimonios perdidos, de National Geographic. Es un documental que creo, Carlos, debería estar en el aula y que se conecta con el film Argentina 1985. Sí, sí, sí. Para los historiadores, mostrar cómo se recuperan testimonios completos que se desarrollan en ese tribunal va a sorprender a muchos. Estos quedaron resguardados en discos que han sido digitalizados. Los invito a, la verdad, si pueden verlo, mírenlo, porque el trabajo que se tomaron, Sí. no solo que es de una organización, sino de tiempo. ¿Y dónde estaba escondido? Ellos dicen perdido, yo digo resguardado, y que hayan podido lograr acceder a esos discos de pasta, y haberlos podido también digitalizarlos, ¿no? Y hacerlos, porque no solo se digitalizan por una cuestión tecnológica, sino por una cuestión de masividad con la gente. Esos Y se discos escuchaba la voz de ellos, de ellos. de esos. Porque la gente cree, con respecto, por ejemplo, a Nuremberg, que lo que había, o en juicios en general, es que solo quedan las pequeñas filmaciones que usaba la televisión para argumentar la noticia. No. Los procesos judiciales, si no son taquigrafeados, con la llegada de la cámara son grabados, no, ya antes con una cámara, ahora tenemos múltiples cámaras. Algunas no los llegamos a ver, pero bueno. Y, como les decía, si pueden, véanlo, y especialmente presten atención a los alegatos de los fiscales ingleses, franceses, rusos y norteamericanos, y que junto con el alegato del doctor Estracera conmueven y mucho. Exactamente, porque además son distintas tradiciones jurídicas que tienen que acordar cuestiones de acusación muy puntuales y que además tenían que ser demostradas con los hechos. Bueno, Max a mí me dio pie para algunas cuestiones. Voy a ir un poco para atrás y por afuera, bordeando el tema. A principios de los 90 con Diana investigamos las actuaciones de los agentes judiciales, o como decíamos en ese momento, la familia judicial, Max. Pusimos en lupa, o en la lupa, a los jueces de primera instancia, secretarios, fiscales, defensores y personal policial del Departamento Judicial de La Plata entre 1880 y 1810. Por nuestras manos pasaron cientos de expedientes judiciales, homicidios, intentos de homicidio, lesiones, robos, hurtos, suicidios. Lamento detenerme y no abundar más en esta cuestión, ¿no? Ahora, ¿qué quiero señalar? Que en ese recorrido de reconstrucción también estaba el trabajo historiográfico. Y llegamos a dos textos que, al menos sus fragmentos, yo creo deberían estar en el aula cuando se aborda este acontecimiento. Si es que el film va a estar en el aula para tratar el juicio a las juntas militares. Y ahora vamos a ver otras opciones que había previamente a este film. El primer texto son los grandes procesos de la historia de Alexander de Man, que hace un tratamiento tempranamente sobre el juicio a la Junta, y arriesgaría a afirmar, para mí, que es un homenaje a quienes llevaron a cabo la acusación, porque nosotros nos vemos desde adentro, pero desde afuera se pensaba que realizar un juicio de estas características iba a resultar imposible. El segundo texto, que muchos colegas de historia lo han leído, y los que no, los invito, es El juez y el historiador de Carlo Ginzburg. Y esto nos lleva a las fuentes judiciales como insumo para entender una sociedad y sus conflictos. Y hay otro gran texto que es el primero, que es El queso y los gusanos. Ahora, a mediados de los 80, cuando discutíamos esta cuestión de cómo estudiar a la familia judicial o a la institución judicial, muchos historiadores locales cuestionaban a quienes utilizaban esta fuente, las fuentes judiciales.
o los estudios o cómo se utilizaban en los estudios sociales. Pero admiraban la obra El queso y los gusanos, texto canónico de los microhistoriadores, construido a partir de un juicio inquisitorial a un molinero, donde los anónimos dejan de serlo. Yo, como decía en ese momento, pónganse de acuerdo. Admirás la obra y la fuente, pero después decís, cuestionás la fuente y cuestionás que sirvan para los estudios sociales. Digamos, en el juez y en el historiador, Guibord dice algo sorprendente. Había más justicia en el expediente judicial de un tribunal inquisitorial que en la Italia moderna, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos a recuperar un elemento central a tener en cuenta, muy importante para mí, pero muy importante. Los videos de todo el juicio a la Junta Militar están depositados bajo resguardo del gobierno de Noruega. Y estos videotapes los considero como una fuente ineludible para poder observar este acontecimiento. Es un documento de primera mano para no perder de vista el funcionamiento de un tribunal oral frente a las declaraciones, y esto es muy importante, lo que se declara. Estamos esperando, Max, el documental El Juicio, que se construye a partir de esas imágenes y cuyo director es Ulises de la Orden. Entonces, Max, ¿no había que esperar un film para hacer un abordaje completo de este tema? Entonces hay registros en video que documentan estos acontecimientos y que merecen estar en el aula. Las cuestiones que se ventilaron y esas imágenes son muy potentes y que obviamente han sido recreadas en Argentina en 1985. ¿Sí? Es cierto, un tratamiento desde esta perspectiva de tomar un documento de primera mano del momento, significaría un trabajo de enorme selección por parte de nuestros colegas. Y agrego una cuestión, esa selección también fue hecha por la Fiscalía para sostener el caso. Es cierto, no todos los que tenían que declarar estuvieron. Hubo que hacer una selección muy puntual de las personas que iban a declarar para sostener el caso acusatorio. Y también una verdad, que para los que están, los chicos más chicos que van a ver esto, no solo se hizo una selección, también hay una verdad que de la lista de testimonios, que son casi 800, una parte o no estaba en el país o no quisieron declarar, porque como la gente tal vez no lo sabe, uno cree que en 1900, cuando llega la democracia, llegó y iba a llegar hasta donde estamos ahora. Mucha gente temía, y la historia lo mostró después, que hubo alzamientos y en el medio también se pensaba que el juicio, si llegaba a avanzar, podía desencadenar un nuevo golpe de Estado, una democracia que era débil. Y el film eso lo dio muy claro al principio. El juicio podía salir o muy bien o podía salir muy mal. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, acá hay una cuestión, que hay voces ausentes, que es la de los desaparecidos. Muchas de esas declaraciones, Maxi, se pueden encontrar en el canal de YouTube. Es cierto, son fragmentos, son selecciones de fragmentos, pero lo cierto es que teníamos acceso a una fuente documental de primera mano que permitía en el aula explicar esos acontecimientos, ¿sí? Desde la visión que podían tener los militares declarando o de los defensores de esos militares interrogando a los testigos que propone la Fiscalía. Ahora también hay que recordar que hay una publicación que era diaria, denominada El Diario del Juicio de la editorial Perfil, que leíamos nosotros con avidez. En resumen, en conclusión, fuentes para su tratamiento en el aula, como vemos, no faltaban. Entonces no había que esperar este fin para tratar este contenido en el aula. Lo que hay que explicar por qué este contenido era poco abordado cuando este acontecimiento es fundante de la democracia argentina. Y yo creo que el alegato que hace
el fiscal Estracera, y ustedes pueden verlo en el minidoc que hicimos, yo creo que tendría que estar, te diría, en el prólogo de la Constitución. Sí. Porque ya no es una república perdida, No. es a partir de ese acontecimiento que la república se recupera. O sea, no hay democracia sin el juicio. Exactamente. Y hay una verdad, es que no tenemos nosotros el trasfondo en los vídeos y del diario del juicio. Sí. Solo ese escenario en donde los agentes judiciales, camaristas, fiscales y abogados defensores actúan conforme a derecho. Es un ida y vuelta. Yo pregunto, él acusa, y eso fue durante semanas. Y el filme, hay que reconocer, trata de aportar algo sobre esta cuestión al revelarnos el detrás de escena del equipo fiscal de Estracera. Doy un ejemplo breve. Mucha gente piensa, más que nada los chicos, que las personas en ese momento eran más grandes las que acompañaron a Estracera. Digo grandes, personas de 40, 50, no. Había tanto miedo en el Poder Judicial que los que terminan ayudando a Estracera y a Luis Moreno Campos son algunos estudiantes avanzados en la carrera de Derecho y otros chicos que estaban iniciando lo que se conoce aquí en Argentina como el famoso meritorio. Sí, esos primeros pasos en las distintas cámaras y fiscalías. Y esos chicos, contra todo una sociedad, son los que van a hacer posible esto. Y que el film lo plantea muy bien, la verdad. Yo creo que presten atención el rol que van a cumplir más que nada estos chicos. Y después hay otras escenas que son propias de la idiosincrasia argentina, que dan humor en situaciones que en ese momento eran muy tensas. Pero especialmente la del hijo de Estracera, cuando está tratando de escuchar en la pizzería cómo los camaristas están determinando las penas, ¿no? Ese es un dato. Sí. Y que además hay que aclarar algo, como la televisión se encargó de cubrir muy bien esto, también la prensa. Sí, la prensa, sí. Ese trasfondo lo cubre la prensa. Porque la televisión tenía que hacer acotaciones y resumir el día de larga jornada, pero la prensa, que tenía la posibilidad, metía el dedo en muchas llagas. Sí, sí. Y algunas dicen que son verdad, otras nunca lo vamos a saber. Están y existen. Bueno, pero está la crónica periodística que ha revelado cuestiones que se han utilizado en esta película histórica, pero con enormes componentes de ficción. ¿Sí? Sí, ahora vamos a llegar a eso al final. Y al menos yo personalmente, no sé si hay ponencias o tesis sobre esta cuestión. Y si esto es claro, es que... ¿Sabes que yo no sé eso tampoco, si hay tesis o ponencia? Tengo que disculparme. Si hay, pedimos disculpas. Si no las hay, preguntamos por qué. Claro, porque estas también tendrían que de alguna manera llegar al aula, aunque sea en su fragmento, los tratamientos de nuestros colegas historiadores sobre esta cuestión. Bueno, entonces, vuelvo a remarcar, no era necesario esperar este film para tratar este tema o este contenido en el aula. En estos días, Max, hay muchas notas periodísticas han tratado de verificar lo explicitado en el film, especialmente en lo que respecta al equipo del fiscal Estracera. Esto puede ser, esto uno lo puede encontrar en la nota realizada por el diario Clarín titulada Verdad y Ficción, cómo se creó el equipo de jóvenes del fiscal Estracera del día 15 de noviembre del año pasado. También esperamos el libro del entonces camarista Ricardo Gil Lavedra, La Hermandad de los Astronautas, porque necesitamos esa biografía judicial de un hombre como Gil Lavedra para entender los pormenores y detalles de este tribunal, ya no de la Fiscalía en términos de acusación, ni de los abogados defensores, ni de los que declaran en la causa. Y sumo otra verificación más, que es lo declarado a diversos medios por el hijo del fiscal Estracera, donde cuestiona el rol que el film le da a Moreno Campos sin menoscabo de su formación o actuación en este proceso. Entonces, Diana, Max, qué es verdad y qué es ficción es muy importante determinarlo previamente al ver el film. No puede haber confusión en quién utiliza esta película para explicar el juicio a la Junta. La prensa está hurgando meticulosamente sobre qué es, y vuelvo a repetirlo, verdad y ficción en este film. Los historiadores, los profesores de historia que trabajan en la didáctica o nuestros colegas que utilizan documentales, film, fragmentos cortos,
ya saben que este debate entre Robert Rosenthal y Ferro está saldado. Y nosotros también planteamos que lo que decía Ferro, que era una locura pensar en la década de los 80 para la academia, llevar una ficción para explicar la historia. Pero a partir del debate que hay entre estos dos autores, a partir de la película Red, donde es más la ficción de lo que hay, de lo que realmente ocurrió, nos preguntamos, bueno, ¿puede realizarse una película puramente histórica? O siempre vamos a decir, y bueno, el guión cinematográfico o el mundo audiovisual muchas veces tiene que acomodar la verdad con elementos de ficción. Y bueno, ahí está el problema, cuando realmente es una película histórica y los errores que puede tener, y cuando combina la verdad histórica con la ficción. Pero bueno, ese debate ya lo hicimos en todos los capítulos que hicimos sobre cine. Los historiadores casi no han participado de este debate, o al menos yo no lo pude escuchar. En algún momento creo que nuestra palabra estará presente. Quienes trabajan en la didáctica de la historia también nos llenen de paper de cómo trabajar este film en el aula. No le digo con menos cabo a la gente que trabaja esta cuestión. Pero bueno, digamos que es un punto de trabajo que se inicia, pero yo creo que lo más importante va a venir con el documental. Sí, eso es verdad. Entiendo que la historia presente tiene un peso muy importante en la educación secundaria, y entiendo también que este contenido es central. Es un antes y un después en nuestra historia reciente y consolida, como lo dije anteriormente, el proceso democrático. Yo, Max, voy a hacerle un homenaje al fiscal Estracera. Okay. Nunca permitió que otros se arrogaran un papel que no tuvieron, especialmente cuando un expresidente intentó decir esto comienza conmigo. La ferocidad de su respuesta yo creo que también debe estar en el aula, porque como él dijo, sobre una mentira no se construye la verdad. Y 1985 viene a ser, creo, una reivindicación y un homenaje a ese principio del proceso, que son los juicios a la junta militar, más allá del devenir que después tuvieron esos procesos durante casi final del mandato de Alfonsín, con las leyes de obediencia debida, y después con Menem con los indultos. Mira, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en la película, a ver, la película es como dice Carlos, ¿es un hecho verídico? Sí. ¿Tiene partes que están reconstruidas tal cual se dieron? Sí, y hay otras que son ficciones. Eso es una balanza. Hay partes donde va a haber más ficción, otras va a haber más realidad. Y ese es el trabajo, como decía Carlos, que hay que decir qué es verdad y qué es ficción. Y si es ficción, también preguntarse por qué se usó. Pero algo que no figura en la película, y yo entiendo que fue un gran problema del director y de los guionistas, es que no alcanza el tiempo. Lo que pasó previo al juicio, el juicio en sí, lo que pasó después y todos los actores, es imposible cubrirlo. Sí. Uno tendría que hacer, la verdad, como hizo Prime Video, HBO, hacer la serie de ETA. Dedicar 8 capítulos de 1 hora. Ahí sí se podría, pero en una película es muy difícil. Pero hay algo que no figura y es el rol de la CONADEP, que solamente aparece en ese pantallazo de la película cuando Alfonsín se reúne con la CONADEP y se lee la entrega del material. Ese es el único momento en toda la... Y salvo cuando van a investigar a la sede central de la CONADEP para pedir unos informes. Después es inexistente. Y la figura de Alfonsín solo aparece brevemente segundos. Ni siquiera estamos hablando de minutos. Siempre hay alguien que habla a través de él. O un ministro, o un periodista, pero nunca aparece él. O sea, es inexistente. Sí. Y también el tratamiento que se da a la figura del ministro Antonio Trócoli, que muestra bastantes ripideces con Estracera a lo largo del juicio. Porque es lo que yo le decía antes. Muchos querían el juicio, pero había gente que lo promovía por el hecho de promoverlo. No había después hay muchas cuestiones que cuando ustedes vean el film y puedan leer y puedan conectar todas las claves, se van a dar cuenta que
no sí, era... fue un momento muy dramático para un gobierno recién constituido que además sufría muchas presiones del peronismo a través de todas sus instancias institucionales, como diputados o senadores. Esto es así, esto es así. Y Luder fue la cabeza, digamos, te diría, o la cara más visible de continuar con el indulto, dar vuelta atrás la página y continuar. Iba como una opción a la uruguaya, que decidieron, bueno, Sí. listo, no se juzgará ninguno de los actos y seguimos. Pero como te digo, Carlos, hacer un guión no es fácil, No. yo lo sabemos, pero cuando uno comete omisiones en el campo de la historia, eso tiene un precio. Sí, tiene un precio. Tiene un precio. Y coincido con Pablo Ciron de que el filme es, más allá del éxito público que tuvo, ha servido para que hoy muchos jóvenes hayan abierto el apetito con respecto al tema, no solo del juicio a la Junta, sino de los juicios en general contra gobiernos o constitucionales o gobiernos de facto. Abre un camino. Yo personalmente, hoy estamos a meses de que se celebren los 40 años del retorno a la democracia, ni siquiera creo que en su aniversario 30, hoy cuando va a las librerías estaban abarrotados de libros de esa temática. Hoy uno va a cualquier librería, no voy a dar nombres por una cuestión de publicidad, pero Nunca Más, todos los libros o de Gil Lavedra, de Estracera, están empezando a ocupar no solo un lugar en la película, sino están empezando a tener un lugar en la literatura y en la lectura general de las personas. Más allá de después si se lee o no, pero físicamente están teniendo un lugar y eso quiere decir algo. ¿Qué hace después la sociedad o no con eso? Esa es otra página. Pero, como decía, esto que decía Pablo Cien de que más allá del éxito que había tenido el film, sirvió para que muchos jóvenes puedan meterse en esto y que quieran saber qué es ficción y ver los documentos que vos, Carlos, nos fuiste señalando. Hoy el debate que se está dando es por qué no ganó el Oscar, que es un debate válido, pero es una cuestión que va por el cine, así que a mi punto de vista, yo digo eso. Yo creo que tiene que ver con esa introducción de Memory, The Origin of Alien. Una película, sí, que lo leemos siempre. ¿Me entendés? Posiblemente para la academia eso no haya sido importante, pero para la sociedad argentina, o gran parte, o una parte de la sociedad argentina, esto sí sea importante. Bueno, como decía, hace 4 años, como ustedes saben, lo convencí a Carlos en un debate de que teníamos que hacer un podcast. La idea original de que nos basamos, por suerte no la cumplimos porque no sería posible hacerlo, pero ustedes han visto cómo las innovaciones tecnológicas están impactando en el escenario entre muchas cosas. Lo cierto es que fue, la verdad, un acierto en términos de comunicación, porque ustedes recuerdan, los que se suman aportes de la historia y nos empiezan a seguir, que el Rincón de Atso nació con la pandemia, es hijo de la pandemia. Y la pandemia nos puso a prueba a todos y me gustaría contarle muchas cosas dentro del Rincón de Atso, porque ustedes lo que ven aquí hoy es el producto terminado, pero atrás de todo esto hay muchos idas y vueltas. Pero ya vamos a encontrar el momento y decirles que sí, el impacto que me causó cuando un colega de mis padres me dijo en algún momento el Rincón de Atso, y cito, tendrá no un capítulo sino una tesis. Yo, por mi parte, me despido temporalmente del Rincón de Atso. ¿Volveremos o no? Son preguntas que dejamos abiertas, como dicen los periodistas a sus entrevistados y a su público. ¿Volveremos o no? No sabemos. Y si volvemos, ¿cómo? Esa es otra pregunta que se va a responder. Bueno, un largo viaje que te deseo suerte. Me gustaría terminar con una reflexión, porque 1985 ha generado un debate en la otra parte que exige un juicio sobre actos que derivaron en situaciones que generaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias o los grupos revolucionarios, y que bueno, eso también es creo que una deuda pendiente de la sociedad argentina.
El debate es si esos delitos que cometieron estas organizaciones armadas está prescripto, si son delitos de lesa humanidad y otras cuestiones técnicas. Yo creo que se tiene que saldar desde la verdad judicial. Aunque no sean condenados o juzgados, creo que el Poder Judicial tiene el deber de estudiar estos acontecimientos que derivaron en delitos. Perón ya lo dijo cuando reunió a los diputados de la tendencia: un delito es un delito más allá de la implicación ideológica que está de él. Yo creo que también es muy importante recuperar lo que dice en ese momento el general Perón, que era presidente de la República, en el cual necesitaba una ley para iniciar el camino de actuación policial para evitar... que hubiese una escala. Exactamente. Pero bueno, ya habrá un film o alguien que mire o haga foco en esa lectura. Y yo me acuerdo en una clase en mi último año que di antropología en el colegio, que veíamos violencia política, yo decía que la hija de Rucci tiene todo el derecho de saber quién mató a su papá. Tiene todo el derecho. Posiblemente, vuelvo a repetir, como son delitos que han prescribido, no sean juzgados y no sean condenados. Pero realmente creo que el Poder Judicial tendría que avanzar sobre lo que yo denomino verdad judicial. Bueno, nos despedimos. Esperamos que el abordaje que hicimos de la película Argentina 1985, que es estrictamente desde la didáctica de la historia, en mi caso, y desde la utilización de la mirada cinematográfica, además de un joven que descubrió muchas cosas y se divertía de las situaciones planteadas por este film. Bueno, espero que haya sido de su utilidad. Ya ustedes saben, si les gustó, les dan un like, se suscriben, tocan la campanita para recibir las notificaciones. Y bueno, Max, te deseo el mejor camino del mundo donde vas. No demos spoilers, ya se enterarán. Ya se enterarán. ¿Quién dice que nos vas a nutrir de imágenes? ¿Quién no dice que pueda aparecer en algún capítulo desde otro lado? Desde otro lado. Preguntas que dejamos abiertas, gente. Carlos, un gusto, gente. Nos estamos viendo y si les gustó, ya saben, seguirnos y compartirlo. Muchas gracias. Carlos. Un beso grande, hijo. Te quiero mucho. Gracias.